Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería. Definición. Tabla de símbolos. Es una estructura de datos que se utiliza en el proceso de compilación para mantener control sobre los valores semánticos de los distintos nombres, como por ejemplo, variables, tipos de dato, tamaño, ámbito, dirección física o relativa en memoria. Funciones y procedimientos, variables locales, parámetros y tipos de los mismos, valores de retorno. Conceptos importantes. Ámbito. Un ámbito es una unidad estructural de programa estático que almacena información de un grupo de nombres relacionados. Visibilidad. La visibilidad se refiere a los ámbitos en los que un nombre es válido. Por ejemplo, en muchos lenguajes donde se permiten ámbitos anidados, todos los nombres declarados en un ámbito son visibles desde sus ámbitos anidados, mientras no se declare algún nuevo nombre que opaque el ámbito del padre. Duración, o lifetime, se refiere a la duración en tiempo de ejecución desde que un nombre empieza a ser visible hasta que deja de serlo. Por ejemplo, una variable declarada en ámbito global de un programa tiene una duración igual a la duración de ejecución del programa, mientras que una variable declarada local a un procedimiento tiene múltiples duraciones desde que inicia la ejecución del procedimiento hasta que finaliza. Estructura. Generalmente la tabla de símbolos se implementa como una tabla de hash por su eficiencia para realizar búsquedas, pero también puede ser implementada como lista enlazada y cada nodo puede contener otras listas enlazadas para representar los atributos y ámbitos anidados. Además, también es popular la implementación con árboles binarios. Características. Tiempos de búsqueda deben ser lo más eficiente, debido al uso extensivo que da el compilador a la tabla de símbolos y la constante manipulación de la misma. La eficiencia de la tabla de símbolos tiene un impacto significativo en el tiempo de compilación, tanto en espacio de memoria utilizado como en el tiempo que se utiliza para acceder y manipular la información. Flexibilidad para presentar la información. Es muy importante que el diseño de la tabla de símbolos esté acorde a las características del lenguaje, debido a que ésta se debe facilitar el manejo de las distintas construcciones del lenguaje, como por ejemplo ámbitos anidados, funciones polimórficas, tipos genéricos, declaraciones implícitas de variables, clases, registros, matrices, tipos definidos por el usuario, etc. En el proceso renderizado de código HTML, el navegador mantiene varias tablas de símbolos para resolver las referencias entre los distintos tipos de objetos que interactúan. Manipulación. Buscar. La principal utilidad de la tabla de símbolos es la recuperación de información asociada a los distintos elementos que encontramos dentro del código. Insertar. Para utilizar la información debemos ir rellenando la tabla de modo que al momento de necesitarla en etapas posteriores al análisis léxico y sintáctico, como en el proceso del análisis semántico y la generación y optimización. Crear, borrar y fusionar ámbitos. Dependiendo de la estructura del lenguaje, es necesario que la tabla de símbolos almacene información relacionada con los ámbitos y el alcance o visibilidad de los nombres, y mantener estos niveles en un orden y relacionados de forma jerárquica, para conocer exactamente en cualquier punto cuáles son los símbolos válidos y sus atributos asociados. También se necesita borrar ámbitos porque debido a la complejidad y tamaño del código fuente, es necesario liberar toda la información que no sigue siendo útil o necesaria. Modificación de la información a lo largo del proceso. La tabla de símbolos nunca se mantiene estática, cambia a medida que la información nueva es generada o encontrada y se reduce a medida que la información deja de ser necesaria. Muchos de los atributos asociados a los nombres en la tabla de símbolos solo son requeridos durante etapas específicas del proceso de compilación, lo que hace que cada nombre incluya información distinta acorde a la etapa en la que será utilizada. Aplicaciones. En el formato común de archivo de código, COF, que es una especificación de formato para código ejecutable y de librerías de uso compartido en sistemas Unix y Windows, se utiliza una tabla de símbolos que acompaña el archivo de código objeto, con todos los símbolos externos que el código almacena. Es utilizada en la tabla de enlazado para resolver referencias y uso de librerías compartidas. Cada compilador e intérprete hace uso de la tabla de símbolos para poder llevar a cabo el proceso de compilación. Los depuradores generalmente hacen uso de tablas de símbolos para mantener información relacionada con el código que están depurando. En el proceso de análisis y ejecución de código en tiempo de ejecución, conocido también como reflexión, el motor de ejecución construye tablas de símbolos para que los clientes que invocan el código conozcan los tipos y formas de utilizar dicho código ejecutable.